día más, buen día de miércoles, buenos días, buenas tardes, en función de dónde os encontréis. Buenos días especialmente para ti, Carlos, que sabemos seguro que estás al otro lado del charco y del continente en el que estás. Muchas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este encuentro. Este es nuestro tercer webinar del ciclo precongreso de 4 webinars. Y hoy trabajaremos en el eje tercero de nuestro acrónimo CREA. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Esta es la invitación que os traemos para este año 2022 y para este Congreso 2022. Crea esa realidad, crea ese sitio donde quieres estar. Reflexiona cuáles son tus recursos, emociónate con todo aquello que tienes y con todos los que te rodean y actúa para crear esa meta a la que quieres llegar. Es la esencia misma del coaching, que el coachee asuma la responsabilidad de dónde quiere llegar, de la realidad donde quiere estar y desde el análisis realista de sus recursos y sus posibilidades. El primer día será el día dedicado a la conexión. En este día conectaremos con el Congreso, conectaremos entre nosotros y hablaremos de establecer las bases que nos unen con los otros para construir relación y generar comunicación auténtica y significativa. Nuestro padre profesional, Sócrates, nos hablaba del diálogo como fuente de reflexión para el descubrimiento. El coaching de hoy nos suscita el diálogo como fuente de reflexión para la acción. Esa emoción que va mucho más allá de la inteligencia emocional, de trabajar con emociones en la empresa, es encontrarnos con nosotros, con lo que somos como esencia humana, las emociones adecuadas para lograr nuestros objetivos como compañeros, como acompañantes en los procesos de coaching y algo muy valioso que es cómo trabajar esas emociones que generan de forma conjunta éxitos en los equipos. Acción como acto voluntario que necesitamos para incorporar, como decíamos, esa realidad que queremos crear de nuevo. Acción para cambiar de donde estamos hacia donde queremos evolucionar y estar como profesionales. Acción para dejar de tener un rol pasivo y pasar a formar parte activa como agentes conscientes del cambio que en realidad somos. Creamos comunidad de coaching ejecutivo, creamos este congreso, creamos espacios para el encuentro y la conexión. Desde AECOP os animamos a formar parte de este congreso online de coaching y empresa, donde todos trabajaremos sobre esa parte tan importante que es CREA. Pues con CREA abrimos la tarde de hoy para emocionarnos juntos. Me gustaría compartir con vosotros mi emoción en este momento, a día ya 2 de noviembre, en el mes del Congreso por excelencia, y ya parece que el corazón ya empieza a vibrar, conectado con todo lo que nos espera y con la concentración que tenemos en este mes de noviembre de este tercer webinar, luego el cuarto que vendrá el día 10 y el Congreso que ya queda nada, menos de 3 semanas. Así es que me encantaría que todos pudiéramos emocionarnos hoy y disfrutar con Carlos y con Ana. Ana, muchas gracias. Ana Armesto es vicepresidenta de AECOP y colabora con el comité organizador del Congreso y va a ser la dinamizadora de la tarde de hoy. Y muchas gracias, Carlos, por tu presencia, por tu generosidad con tu tiempo y compartir tu conocimiento. Ana, todo tuyo. Gracias. Gracias Pilar por la introducción. Pues sí, efectivamente estoy encantada de estar hoy aquí ayudando a coordinar y a dinamizar este webinar previo al Congreso. Y además estoy encantada por tener como invitado a Carlos Montemayor,
Bueno, que es una persona que no es coach, pero sí ha tenido oportunidad de tener relaciones también con coaches y con el coaching. Por daros algunas pinceladas, Carlos es mexicano, aunque como decía Pilar, hoy nos habla desde California, desde Berkeley en concreto, ¿no? Que es donde trabaja y donde está ahora afincado como profesor de filosofía de la Universidad Estatal de California en San Francisco. Bueno, es de formación ecléctica de alguna manera porque es licenciado en Derecho y a su vez es filósofo, ¿no? Entonces nos da una visión muy completa y muy integrada. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de México, hizo su maestría en filosofía por la New School for Social Research y su doctorado en filosofía por la Universidad de Rutgers en New Jersey. Y, como os decía, ahora está ejerciendo como profesor de filosofía en la Universidad Estatal de California. Tuvo sus años de ejercicio como abogado y además en un ámbito precioso, por lo que me ha contado. Estuvo 3 o 4 años colaborando con el Congreso y el Senado mexicano, trabajando en el ámbito de derechos de las personas indígenas, ¿no? Donde hubo mucho que hacer y que acabó, si no recuerdo mal, en una reforma que se aprobó hacia el año 2000, reconociendo esos derechos a una población importante y fundamental dentro de México, ¿no? Y realmente también ha tenido mucha relación con la psicología, ha trabajado mucho con psicólogos, también ha trabajado en algún proyecto, me comentaba, de la Universidad de Stanford con un grupo, una business school francesa que trabajaba con el liderazgo directivo y donde de alguna forma también estaban incorporados coaches y directivos. Aquí hablaremos, y hay mucho que hablar, siempre es un debate que tenemos sobre qué es eso del coaching aplicado al liderazgo y si son cosas diferentes, que es un poco nuestro empeño como asociación, el tener claro que una cosa es ser coach y otra cosa es ser líder o jefe o director de un equipo, ¿no? Entonces, como os digo, ha trabajado en muchos ámbitos, ha hecho como buen académico muchos estudios, ha profundizado en el ámbito de la emoción y de la inteligencia artificial y sobre todo le ha preocupado mucho el ver cuáles son los estados emocionales que mejor nos ayudan a interiorizar nuevos aprendizajes, ¿no? Y a saber distinguir además lo que son emociones reales, auténticas o a veces simuladas, en fin, no voy a entrar yo en materia porque para eso le tenemos a él para que nos vaya contando. Y lo que vamos a hacer es dividir su ponencia en 2 partes, una primera más teórica y a partir de la cual haremos un pequeño descanso para contestar a las preguntas que nos vayáis dejando en el chat y que además os sugerimos que se hagan dirigidas solo a Pilar del staff y no a todos y todas. Y a partir de esa contestación a las preguntas retomaremos la segunda parte y al final de eso ya tendremos ocasión de hacer otro debate general en el que, bueno, pues incluso si os animáis podemos abrir micrófonos y dejar que hagáis las preguntas en directo. Y sin más, para no ocupar más tiempo, le cedo la palabra a Carlos agradeciéndole inmensamente que esté hoy aquí con todas nosotras y nosotros. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana y Pilar, por la introducción. Es un gusto estar aquí y espero que les sirva la presentación que voy a hacer. Me gustó mucho que en el video mencionan a Sócrates, que es el ejemplo a seguir para todos los filósofos. Bueno, voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Espero que las puedan ver. Háganme saber, por favor, si no las pueden ver. Y el propósito es, la primera fase de mi presentación será
dar un esbozo muy breve de las dos teorías más importantes en la historia de la psicología de las emociones y la filosofía de las emociones. Y a mí lo que me interesa es, porque ustedes están en el ámbito del coaching, mostrar que esto tiene implicaciones importantes para cuestiones de cómo una confía en un coach o cómo se relaciona cómo la interacción entre coach y coachee se debe basar en confianza y en ciertos procesos de interiorización que no son, y esto es algo que le agradezco mucho a Ana por haberme ayudado a entender esto, no es un modo de liderazgo, ni es un modo de juicio, ni de recomendación, sino que se genera una relación de mutua confianza y de respeto y de desarrollo interno, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que quiero enfatizar, pero entonces eso será en la segunda parte donde hablo de la empatía, y aquí en la primera parte voy a hablar de la teoría de las emociones. Y entonces, a modo de introducción, el tema, que creo que esto es algo que ustedes recibieron en la invitación, es cómo generar contextos de empatía en plataformas virtuales, por ejemplo, pero que esto es algo que mencionó Ana. A mí me interesa mucho el tema de cómo se pueden gestionar, pero también manipular las emociones en plataformas virtuales. Por ejemplo, nosotros estamos ya acostumbrados a expresar apoyo o empatía a través de emojis que son muy limitados. Bueno, ya hay varios que están un poco más complejos, pero todo esto tiene un impacto en cómo generamos contextos de confianza, y obviamente en general es un tema importante cómo generar este contexto de empatía con un enfoque basado en varias distinciones de las formas de empatía, que eso será la segunda parte de mi presentación. Y si les interesa, esto es un trabajo que tengo con una colega en Berkeley y con un colega que daba clases en San Francisco State, sobre los contextos de empatía en el ámbito de la medicina, donde también, vaya, el paciente no es un coachee, pero es una relación de mucha confianza la que uno debe tener con el personal médico, y cómo hay problemas ahí cuando se usa la inteligencia artificial o plataformas virtuales. También en la segunda parte discutiré las formas de empatía y sus posibles negociaciones y riesgos en el coaching, y las reflexiones sobre qué son las emociones y cómo negociarlas. Eso será la primera parte. Entonces, solo para aclarar cuáles son las dos partes. La primera parte es qué son las emociones en general y cómo nos ayudan a entender nuestras necesidades cognitivas, pero también de otro tipo, y cómo generar confianza a partir de la empatía de un modo respetuoso y constructivo es la segunda parte. Bueno, entonces ahora empezaremos con las teorías, las dos grandes teorías que se pueden dividir en subteorías, pero no los quiero aburrir con esto. Las dos principales teorías sobre las emociones, la primera que tengo aquí, no es que sea primera en orden, sino que es una de las teorías, se llama cognitivismo. El cognitivismo es la teoría que dice que las emociones son un tipo de juicio, es un tipo de juicio sobre cómo representar conceptualmente los contextos y estados mentales de las personas. Es una postura muy antigua en filosofía. Los estoicos y los epicúreos hablan de las emociones como estados en donde uno tiene ciertas necesidades, y la emoción es cómo juzgar ese estado interno. Por ejemplo, si hay un sentimiento de desconfianza o de horror o de dolor, la emoción requiere necesariamente no solo puramente ese sentimiento, sino que exista un modo de conceptualizarlo y de integrarlo a nuestro proceso cognitivo en general. Y entonces la emoción realmente, fundamentalmente, requiere ese juicio, ¿no? de reconocer esa situación entre
dos personas o entre un grupo o entre uno mismo y otra, y el pasado, algo que uno hizo en el pasado, entenderlo de un modo conceptual y decir, esto que estoy sintiendo es esto que lo voy a conceptualizar como odio, como amor o como empatía, y eso es necesario para tener emociones. Y otro modo de explicar esto es que sin conceptos para las emociones, sin varios conceptos que les voy a dar en un momento, uno no puede realmente tener emociones. O sea, las emociones requieren que la persona que las tiene, la persona que está emocionada, las reconozca con una capacidad conceptual y de juicio para decir, bueno, lo que siento ahora es un coraje muy fuerte, pero voy a tratar de calmarme y voy a tratar de pensar en otras cosas, en otro tipo de emociones. Y esto, la ventaja que tiene es que las emociones no son simplemente estados episódicos que vienen y van, sino que tienen esta estabilidad cognitiva y que uno las puede. Y algo muy importante para el cognitivismo es que uno puede siempre reconocer qué emociones uno tiene. Claro que hay veces que uno está confundido, pero en principio las emociones son algo que uno puede reconocer. Por otra parte, el no cognitivismo, como ustedes ya se imaginarán, es la postura opuesta. Y lo que dice el no cognitivismo es que las emociones dependen completamente de estados somáticos y de sensaciones conscientes, sin requerir de juicios. En otras palabras, las emociones son estados de sentimiento, de corporeizados, son estados que tienen que ver con cómo nos sentimos, nuestra salud, tanto emocional, mental como física, son estados totalmente basados en nuestra biología, tienen una base biológica fundamental y no requieren ser reconocidos, no requieren de un juicio explícito conceptual para tener el impacto que tienen en nuestra psicología. Y esta postura también no es quizá tan antigua como el cognitivismo, pero está representada en la historia de la filosofía a partir de, por ejemplo, los empiricistas, David Hume o Locke, sobre todo David Hume, pero también en posturas morales que, por ejemplo, dicen que el dolor o el sufrimiento es malo para cuestiones morales, independientemente de si uno reconoce que una persona está sufriendo. El simple sentimiento del sufrimiento es la base del mal moral. Y bueno, entonces este es de una manera muy breve el cognitivismo y el no cognitivismo. Tiene implicaciones esta distinción mucho más fundamentales para entender cómo las emociones se relacionan con otros estados cognitivos. Para darles un ejemplo muy rápido, el cognitivismo requiere de representaciones conceptuales con respecto a contextos. Entonces, el cognitivismo es compatible con una visión de las emociones en donde uno percibe las emociones a través de propiedades y de situaciones que tienen que ser representadas de manera adecuada, independientemente de cómo uno se sienta específicamente. Y entonces la complejidad viene del juicio y de la representación. En cambio, con el no cognitivismo, la complejidad de las emociones viene de cómo están relacionadas con nuestro cuerpo, con nuestros estados somáticos, con nuestra concentración y con nuestro bienestar físico y emocional, independientemente de cómo los juzguemos a estos estados, ¿no?, internos. Bueno, entonces hay varias ventajas del cognitivismo y como les comento, es un tema que genera muchas complejidades. Como hay un compromiso con el contenido conceptual y representacional, esta postura tiene implicaciones para cómo entender el lenguaje de las emociones, que no es un lenguaje de sentimientos, sino un lenguaje de juicios, pero esas son cuestiones que no debemos ahorita preocuparnos por esas cuestiones. Y para darles dos ejemplos que son ventajas de esta postura,
como había mencionado, la complejidad de las emociones. Cuando uno tiene una emoción y uno dice, bueno, es que ahorita me siento mal, pero es algo que tengo que hacer, tengo que confrontar esta situación, tengo que confrontar a esta persona, y esto puede ser bueno, porque en el futuro esto generará, aunque genere sufrimiento ahorita en el momento, esto va a hacer algo bueno porque hay una emoción más importante, el compromiso, la confianza. Ese tipo de complejidad, el cognitivismo lo puede acomodar muy bien a partir de una serie de juicios, en donde uno está evaluando cómo la situación actual puede relacionarse con el futuro y cómo uno puede representar conceptualmente esa relación a través de motivaciones y planes. Entonces, la complejidad viene de cómo uno representa a estas motivaciones y planes y no tanto de cómo uno se siente. Y esto tiene la ventaja de que es compatible con evaluaciones de varios tipos de valor. Entonces, uno puede entender, bueno, esto yo lo valoro de manera personal, es mi amigo, pero también lo valoro de una manera moral, mi amigo hizo algo malo, entonces tengo que confrontarlo, y entonces hay sentimientos encontrados, pero las evaluaciones que se requieren son de cómo uno representa el tipo de emoción relacionada con un tipo de valor. Valor moral, valor sentimental, valor epistémico, lo que uno puede saber o no saber de una persona. Todo esto va a estar relacionado con cómo uno conceptualiza y representa esa situación. Y también la relación con la responsabilidad personal, en el ejemplo este de mi amigo que hizo algo malo y lo tengo que confrontar, pero al mismo tiempo lo tengo que apoyar y lo tengo que orientar y tengo que saber qué fue lo que pasó. Todo esto implica cómo yo soy responsable de mis juicios y de cómo estoy representando la situación de mi amigo o de mi colega o de mi coachee, de alguien con el que tengo una relación profesional. Y obviamente hay varias desventajas, como en todo en filosofía, muchas ventajas, pero también desventajas. Varias desventajas del cognitivismo. La más fuerte es que es una postura muy antropocéntrica. Entonces, en psicología, por ejemplo, que yo he colaborado con psicólogos, algo que resulta difícil de aplicar a varios experimentos con animales, por ejemplo, es que es muy difícil saber qué juicios puede tener un animal que está sufriendo o un animal que está feliz, un animal que está conviviendo entre o específicos o en su grupo. Y entonces es difícil atribuirles a través del cognitivismo emociones a estos animales porque no sabemos si tienen los conceptos y los juicios que se requieren para tener las emociones. Pero obviamente uno puede saber que un animal está sufriendo o que un animal está a gusto, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, que es una postura muy basada en cómo nosotros representamos a las emociones. Es una postura antropocéntrica y por lo tanto quizá problemática por eso, porque está demasiado basada en nuestra forma de pensar. Y otra crítica es que el tipo de racionalismo que asume el cognitivismo, este tipo de racionalismo que dice las emociones son estos juicios conceptuales que representan o establecen relaciones que tienen que ser evaluadas y juzgadas como correctas o incorrectas. Todo este tipo de racionalismo parece estar completamente independiente, incluso descorporeizado de cómo uno se siente. Lo que importa es representar correctamente los estados internos con respecto al contexto, con respecto a otras representaciones que tienen que ver con valores, con qué es lo adecuado y lo no adecuado, y con lo verdadero y lo falso. Las ventajas del no cognitivismo es que, como, bueno, una obvia es que no es antropocéntrico, entonces uno fácilmente no, si uno tiene un gato, decir, bueno, pues mi pobre gato ahorita está sufriendo o quiere comida, está teniendo estas emociones, está contento porque ya llegué y lo voy a apapachar, como dicen en México, voy a convivir con él o con ella, y entonces yo reconozco las emociones del gato, no a través de, lo estoy conceptualizando, pero entiendo que esos son estados internos de mi gato, aunque mi gato no pueda aplicar los mismos conceptos que yo tengo.
Y la otra ventaja que está muy relacionada con que no es una postura antropocéntrica es que está basada en la biología somática de las emociones y su evolución. Por eso no es para mí muy difícil imaginar que mi gato tiene emociones. Tiene una biología similar en el sentido de que tiene estados somáticos de necesidades biológicas como dolor cuando le pasa algo a su cuerpo, cuando por ejemplo, tiene un accidente, pero también necesidades alimenticias, etc. Entonces esas son ventajas del no cognitivismo. Y las desventajas es que, una de las desventajas es que hay veces que las emociones son muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, uno puede estar sintiéndose de un modo muy estable, pero al mismo tiempo es claro que uno está sufriendo, no porque uno esté con una herida o con algo biológico, sino es una situación muy difícil personal y representarlo eso a partir de estados somáticos es muy difícil, ¿no? Si uno está, por ejemplo, en duelo porque alguien murió, va a haber una cuestión somática, pero no va a ser tan fuerte como cuando uno tiene un accidente. Entonces, esa falta de complejidad representacional y conceptual es una desventaja del no cognitivismo. Y otra desventaja es este requisito de que, esta es una cuestión más técnica, el no cognitivismo parece requerir, en lugar de conceptos y representaciones, estados conscientes, fenoménicos, en donde se siente algo, de tener esa emoción, y ese sentir específico de esa emoción, de estar contento, de tener el placer de ver a un amigo o el dolor de perder a un familiar, ese sentimiento específico es lo que requiere. Y como había comentado, parece ser que esto no es un requisito siempre. Hay veces que uno puede tener emociones sin tener esos sentimientos muy fuertes, y como veremos, esto se repite, esto tiene una manifestación también en cómo entender la empatía. Bueno, ahora podemos tener una pausa. Solo les voy a mencionar rápido, hay otras diapositivas en donde tengo una lista de emociones. Esta es una lista que está en línea, no tiene nada en particular especial. O sea, es una lista muy típica que uno encuentra en todos lados. Algo interesante es que las emociones están mencionadas como complejas, pero por ejemplo uno puede ver que el dolor está mencionado ahí, que es un tipo de emoción que uno puede considerar básico, como veremos en un segundo, pero solo para darles una idea de cómo el cognitivismo asume que sin tener estos conceptos uno no puede tener las emociones. El no cognitivismo asume que estos son sentimientos específicos, independientemente de si uno los puede conceptualizar. Entonces, ahora haré la pausa breve, y si hay preguntas, por favor háganmelas saber sobre esta cuestión teórica, y si no, podemos continuar con las diapositivas. Tenemos, Carlos, un par de preguntas que me han llegado a través del chat. Si quieres, te las hago llegar. Sí. Grace de Argentina nos preguntaba si quisiera, que quería conocer un ejemplo de una emoción según la teoría del cognitivismo y no cognitivismo. Sí, por ejemplo, en la lista esta que tenía en la diapositiva estaba la vergüenza, ¿no? La vergüenza es interesante porque, por ejemplo, Darwin, cuando estudió los animales, decía, bueno, los animales parecen tener muchas emociones, pero la vergüenza es algo que parece ser muy específico del contexto humano. Y ahí lo que podría decirse es una teoría cognitivista, diría, bueno, la vergüenza no es un sentimiento, vaya, es un sentimiento que produce algo de consternación, y no es agradable, es poco agradable, pero se parece mucho a la zozobra, se parece mucho a la incertidumbre,
Entonces, no es el sentimiento específico lo que es la emoción, sino la emoción es el contexto en el que uno siente vergüenza porque uno hizo algo que se arrepiente y uno tiene este juicio de que lo que uno hizo es vergonzoso, ¿no? Por razones emocionales, sociales o personales, y el juicio es lo que valida. Si el juicio es acertado, si yo siento vergüenza porque hice algo que estuvo mal en un contexto social y hice un comentario inapropiado, traté de ofrecer dinero de un modo inapropiado a alguien, esa vergüenza tiene que ver con el contexto y cómo lo estoy representando, y la emoción de vergüenza tiene que ver con ese juicio adecuado que estoy haciendo de que la situación es una que es vergonzosa. Y entonces, cómo yo me siento a partir de ese juicio depende de que el juicio sea acertado. Por ejemplo, yo me puedo sentir contento de que hice una tontería, hice un comentario muy poco apropiado, pero entonces, si yo caracterizo la situación adecuadamente como vergonzosa, ese sentimiento de placer va a empezar a desaparecer y voy a decir, no, es que esto estuvo mal y lo que la emoción adecuada que debo tener ahora es vergüenza. Por otra parte, el no cognitivismo diría, no, esa representación de la situación como vergonzosa no es necesaria para tener la emoción de vergüenza. De hecho, lo que uno primero debe sentir es esta falta de adecuación, fuerte sentimiento de que lo que hice fue poco apropiado. Y a partir de ahí uno puede ya conceptualizarlo. Pero vaya, si yo actué de un modo vergonzoso, yo debería de sentirme, de sentir emocionalmente la vergüenza a partir de este sentimiento específico interno de desaprobación, ¿no? Y es eso lo que me motiva a actuar, no es un juicio. Esto es algo muy importante que dice, por eso mencioné el caso de David Hume, el filósofo británico David Hume, que David Hume dice, por más que uno juzgue la vida interna psicológica que uno tiene, lo que a uno lo motiva a actuar son las emociones que uno siente, independientemente de los juicios. Es que yo siento vergüenza, lo que me lleva a actuar y decir, bueno, disculpas, si es que este comentario estuvo muy mal. Entonces espero que eso aclare cómo un cognitivista o un no cognitivista hablarían de una emoción en particular, en este caso, la vergüenza. Y obviamente hay casos que favorecen mucho más al no cognitivista. Si uno piensa en el dolor físico y el dolor en general, pues parece que uno no requiere de juicios y de conceptos para sentir dolor, pero hay casos que claramente también favorecen al cognitivista, como por ejemplo la vergüenza. Pero en ambos casos, la caracterización de la emoción es, para el cognitivista, necesariamente debe haber un juicio y un concepto aplicado de manera adecuada a la situación y al estado mental interno. Para el no cognitivista esto es totalmente irrelevante, o no irrelevante, pero no es necesario y fundamental. Lo necesario y fundamental es que uno tenga una vida interna sentimental lo suficientemente compleja para que haya distinciones emocionales entre estados como, por ejemplo, que son desagradables, lo específico de sentirse avergonzado y lo específico de sentir dolor, por ejemplo, que deben ser dos formas de sentimiento consciente. Por otro lado, Diego pregunta si se pueden medir las emociones de forma objetiva. Si podemos, por ejemplo, saber si alguien está hoy más o menos triste que ayer. Ah, bueno, eso es una gran pregunta. Las dos son grandes preguntas, pero esta es una pregunta que tiene un impacto muy fuerte en la inteligencia artificial y en la clasificación de las emociones en psicología. Obviamente la inteligencia artificial está basada en experimentos que hicieron varios psicólogos, y hay un psicólogo en particular, Ekman, que hizo una clasificación de emociones en emociones básicas y emociones más complejas, pero Ekman dijo que algo que es fundamental para la teoría de las emociones es que uno puede representar si alguien tiene una emoción a partir de sus rasgos
faciales, de los gestos faciales, de cómo uno puede detectar emociones a partir de reconocimiento facial. Y obviamente esto es algo que les interesa mucho a la gente que está desarrollando inteligencia artificial, porque los algoritmos de reconocimiento facial son muy exitosos para reconocer personas, pero hay una crítica muy, muy buena que yo completamente se las recomiendo y estoy totalmente de acuerdo, es la crítica de Lisa Feldman Barrett, es una psicóloga que ella defiende el cognitivismo, pero eso es independiente. Su crítica es que es muy fácil, si uno no tiene el contexto incluso físico y social de qué significa un gesto facial, en general, uno no puede saber qué emoción tiene. Entonces ella tiene varios experimentos donde la cara parece ser la cara de alguien muy contento o la cara de alguien que está sufriendo horriblemente. Y resulta ser que cuando uno pone el contexto en general, la cara de la persona que está sufriendo horriblemente resulta ser alguien que está con un éxtasis brutal porque ganó una elección, ¿no? Y la cara de la persona que está muy contenta es alguien que está muy consternado porque está en un velorio. Entonces lo que ella dice es, el reconocimiento facial no puede ser suficiente para reconocer las emociones, e incluso si hubiera un modo de compaginar de algún modo exitoso ciertas emociones muy fuertes con ciertas expresiones faciales, la cantidad de contextos en donde esas mismas expresiones significarían algo completamente distinto es mucho más amplio que el contexto que uno puede generar a través de estas predicciones de qué emociones uno tiene. En inteligencia artificial hay algo más todavía, no sé si macabro o interesante, que es medir los estados físicos, como la temperatura de las personas, el modo en que uno guía la atención, la presión cardíaca, para saber si entonces los gestos faciales tienen un correlato somático y entonces agregar todavía más a la predicción de la emoción. Pero creo que incluso una situación así donde uno está midiendo hasta cuestiones físicas, biológicas, está completamente fuera de lugar y sobre todo la objeción de Feldman Barrett opera no solo para la cuestión facial, sino también la cuestión de medición corporal. Y entonces, por eso se lo recomiendo mucho, porque es ella, y vi que hubo un comentario de si uno puede crear emociones falsas a través de pretender que uno tiene ciertas emociones. Vamos a hablar mucho de eso en la segunda parte, y claro que sí, eso es parte de actuar y de manipular. Y eso es algo que los seres humanos son muy buenos. De eso se trata la política. Entonces es un poco inocente pensar que uno puede simplemente medir las emociones a partir de ciertas cuestiones. Sí, Carlos, para no adelantarnos quizá en las preguntas a cosas que vas a comentarnos en la segunda parte, si os parece, dejamos parte de las preguntas que hay ahora para el final, por si las respondes ya en tu presentación, y únicamente dos comentarios. Con la imagen lo que has descrito ahora, me imagino a las personas teniéndose que conectar online con electrodos o con una especie de polígrafo, ¿no? Para que la máquina le mida todas las constantes, lo que sería absolutamente absurdo, en mi opinión, ¿no? Y luego, una cosa que la dejo en el aire y no sé, antes de dejarte continuar, no sé si la contestarás luego, pero me sugiere dentro de esta clasificación teórica, ¿no? O académica del cognitivismo o no cognitivismo, claro, yo me imagino en una sesión de coaching en la que muchas veces animamos a la persona coacheada, al coachee, la coachee, a que muestre sus emociones y sobre todo a que las describa, ¿no? Para permitirle entrar un poco en ese juego de autorreconocimiento de cómo está o por qué está sintiendo eso, ¿no? Entonces eso nos lleva directamente a solicitarle una conceptuación, digamos, ¿no? No sé si esto tiene que ver con la clasificación que nos has descrito, pero ahí sí que le pedimos ese esfuerzo adicional de que identifique
ponga nombre, describa lo que está sintiendo. Eso nos llevaría más a la conceptualización, ¿no? Tal como comentabas. Exacto. Y algo muy importante es que es un gran ejemplo ese, Ana. Algo muy importante es, por ejemplo, no solo en las relaciones de coaching, sino en las relaciones personales y, por ejemplo, de terapia. Lo que uno tiene que hacer es reconstruir cómo uno se siente a partir de ciertas conceptualizaciones y y eso es algo que favorecería un poco esta implicación del cognitivismo, de que uno puede hablar de un modo muy complejo de cómo uno se siente. No es un sentimiento específico, es una serie de juicios que uno articularlos de un modo explícito es a veces muy difícil. Y es parte del proceso de desarrollo interno, de decir, es que yo tengo que articular estas emociones y verlas desde otro punto de vista y no reaccionar inmediatamente a ellas. Y creo que eso es algo que es interesante entre la tensión entre cognitivismo y no cognitivismo. Oye, si te parece, continuamos con la presentación y dejamos el resto de preguntas para el final. Muy bien. Bueno, muy buenas preguntas, muchas gracias. Y si tienen más preguntas, habrá oportunidad al final de regresar a estos temas. Ok, creo que... Ok, espero que puedan ver esto. Si no, me avisan. Bueno, esta es la última diapositiva que habíamos, de la que habíamos hablado. De nuevo, no voy a leerlo todo porque no los quiero aburrir con eso, pero vean qué contraste tan grande hay entre, por ejemplo, vergüenza, culpa y odio, dolor, ¿no? Que son sentimientos muy fuertes, pero que uno también fácil le puede atribuir sobre todo el dolor, ¿no? A los animales. Y algo como la melancolía o el vacío, ¿no? La melancolía, que es algo que hasta es difícil saber si es bueno o es malo. La melancolía es algo que asociamos con el arte, con la contemplación. Es difícil no ponerle el dedo a, bueno, es que estos son los rasgos físicos y biológicos que tienen que ver con la melancolía. Es un estado muy abstracto que realmente parece un juicio y que no solo es un juicio, sino que tiene que ver con incluso cuestiones estéticas. En fin, es algo muy distinto al dolor y al odio, ¿no? Interesante que ponen ahí la soledad, ¿no? Que la soledad no sé si realmente es un sentimiento, pero bueno, uno puede entenderlo como un sentimiento, sentirse deprimido solo. Hay otros, esto es de nuevo a manera de ejemplificación. Esta es otra clasificación. Esta, como pueden ver, simplemente es una lista y lo que dicen son emociones complejas. Y lo que estoy diciendo yo es, bueno, el odio, el dolor. El odio es mucho más complejo que el dolor, porque el odio es dirigido hacia alguien, el dolor es algo mucho más amplio. Y los celos, por ejemplo, es algo no solo dirigido a alguien, sino dirigido a alguien en un contexto muy específico. Y por eso quizás sea buena idea dividir a las emociones entre emociones que son muy básicas y emociones que son más complejas, pero que derivan de las emociones básicas. Esto es también algo muy común en la psicología de las emociones. Ekman, como se los comenté, lo hace, y lo que él hace es asocia cada una de estas emociones básicas. Pueden pensar en estas emociones como los 5 emojis de Facebook, o quizá no, pero bueno, no es un ejemplo muy fuera de lugar. Y la idea es, estas emociones son las más básicas, y luego hay una complejidad que se genera a través de cómo las conceptualizamos o a partir de cómo nos sentimos basados en estas emociones que son mucho más fundamentales. El cognitivista diría todas estas son representaciones y conceptos. El no cognitivista diría todas estas son emociones que uno aprende, que uno siente, que uno desarrolla a partir de las emociones básicas, ¿no? Y estas son emociones, una clasificación que propone Goleman. Y nada más para concentrarnos en una de las columnas. En la columna que
que aquí se conceptualiza como temor, las emociones asociadas con el temor, que es algo también muy general que los animales claramente pueden sentir. Está la ansiedad, la aprensión, algo que aprendimos a tener de manera colectiva durante la pandemia, el nerviosismo, la preocupación, la consternación. De nuevo, contextos muy distintos cada uno, pero de algún tipo es un tipo de temor. Lo que diría el cognitivista es un tipo de temor conceptualizado de un modo muy específico, en contextos muy específicos. El no cognitivista diría es un tipo de temor particularizado, un tipo de sentimiento muy preciso, ¿no? Consternación, cautela, pavor, que es una versión extrema del temor, terror, fobia y pánico. Unas más asociadas con la acción que otras, por ejemplo, el pavor muy asociado con estados biológicos muy intensos, la ansiedad también con estados biológicos claros, pero no tan sentidos de manera tan urgente. De nuevo, las mismas, esto es de la misma clasificación, psicología online, las mismas emociones, pero ahora no clasificadas en términos de complejidad, sino en términos de sociabilidad. Y aquí también cosas complejas como la admiración, el bochorno, la cohibición, la confusión, la culpa, y cosas más básicas como la rabia, el odio, la antipatía, los celos, ¿no? Entonces, este es otro grupo, y la idea es, no hay un solo modo de clasificar las emociones. Uno puede pensar, bueno, vamos a pensar cuáles emociones son más complejas, otras, bueno, vamos a pensar en eso de modo en el que haya 4 o 5 muy básicas, como con el color. Y por cierto, el color es una metáfora muy buena para entender las emociones. Y hablamos de las emociones en términos de color, del matiz, de la profundidad, de la intensidad de una emoción, de la vivacidad y de la presencia de una emoción. Los empiricistas así hablan, ¿no? Como uno habla del color. Y aquí en vez de tener una paleta de colores, ¿no? Que todo se está mezclado y todo es muy complejo, lo que hay es una paleta que parte de 4 colores básicos y de ahí se generan todos los demás colores, en este contexto, emociones. O uno puede pensarlas de un modo social. Bueno, vamos a pensar en este contexto social qué es el orgullo y qué es el patriotismo, por ejemplo, ¿no? Ahí dice puedor, que es un error sintáctico, pero, o sea, la idea espero que sea clara. Y aquí hay otra que está realmente expresada en términos de color, que es el modelo circular de Plotchik, en donde uno entienda las emociones en este tipo de rueda colorida, donde hay unos colores básicos, el asombro, la aversión, la furia, la vigilancia, el éxtasis, la admiración, el temor y el asombro, y el resto son la mezcla de esta rica vida emocional, sentimental más básica que tenemos. Y por ejemplo, entonces hay cosas más abstractas como el aburrimiento, la melancolía, que ya lo habíamos mencionado, la decepción y la serenidad, ¿no? Entonces, bueno, si quieren que regresemos a estas conceptualizaciones, lo hacemos. Y lo que ahora quiero hacer es empezar la segunda parte. Bueno, ya comenzamos la segunda parte, pero el tema en particular de la segunda parte, que es la empatía. La empatía la vimos por aquí en algún lugar, sobre todo la antipatía. Y lo que es interesante de la empatía es que es un modo de interiorizar la emoción o las emociones de otras personas, ¿no? Y es muy importante para generar confianza. La gente con la que uno empatiza es gente a la que uno le tiene confianza. Y esto es algo que también los empiricistas enfatizan mucho, y de nuevo mucho David Hume, y entre otros Adam Smith, el autor que tiene el libro clásico de economía, habla mucho de la empatía como un generador de confianza muy importante. Entonces ahora la pregunta es cómo generar confianza.
No a partir simplemente de que uno puede conceptualizar las emociones o sentirlas, dependiendo de qué teoría uno favorezca, sino a partir de cómo uno interioriza las emociones de otras personas y las entiende a partir de las emociones que uno tiene. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se aplica a la empatía las teorías de las que habíamos hablado. Entonces, ahora vamos a hablar, pero espero que esté muy claro ahora cómo se aplica aquí el cognitivismo y el no cognitivismo. Vamos a hablar de una clasificación que viene de Saki, que es un psicólogo aquí en Stanford. Y de nuevo, si quieren más citas, está ese artículo que mencioné al inicio con Halpern, que es donde hablamos de estos tipos de empatía, pero les puedo sugerir otros recursos bibliográficos si tienen curiosidad. Y no voy a hablar mucho, pero también si quieren en la sesión de preguntas podemos hablar de esto, de si la empatía siempre es buena o mala, pero eso va a salir un poco aquí, en este contexto. Existe la empatía que se llama emocional, y esta empatía es la que mucha gente cree que es la que es esencial para la confianza. Mucha gente cree que este tipo de empatía es casi siempre buena. Es como uno reacciona, interioriza la situación emocional de otra persona a partir de la misma emoción que uno tiene. Es como un espejo emocional. Entonces yo empatizo con alguien cuando siento su dolor, cuando siento su vergüenza, cuando siento su pasión por algo, su melancolía, y es un sentimiento específico el que yo tengo. Y no requiere, en muchos contextos, no requiere que yo lo represente de un modo adecuado, sino que yo reaccione de este modo emocional, que yo tenga la emoción parecida. Como pueden ver, esto es un tipo de empatía que favorece un poco o bastante la teoría no cognitivista, porque la idea es que uno debe sentirse de este modo, no solo pensarlo, ¿no? Está también la empatía cognitiva, y la empatía cognitiva es que uno reconoce y representa de manera adecuada cómo otra persona se siente. Y obviamente uno puede pensar en las dos, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo estoy reaccionando, pero no sé si estoy representando a la otra persona bien, no sé si puedo predecir cómo se va a sentir esta persona en el futuro, y para eso necesito juicios y conceptos. Entonces, no es que estén divorciadas la empatía cognitiva y la emocional, sino es que uno puede sentir empatía de estos distintos modos. Y ahorita voy a decir por qué esto es interesante. Y esta tercera parte de la empatía, que se llama empatía motivacional, está relacionada con el cuidado. Entonces, uno puede uno puede sentir la necesidad de ayudar a alguien, que es la empatía motivacional, independientemente de cómo uno se sienta. Por ejemplo, uno puede tener empatía motivacional y decir, yo voy a ayudar a esta persona que vive en la calle, que es un ejemplo muy típico, desafortunadamente, aquí en California, en San Francisco, pero no me siento realmente de ningún modo que tenga los sentimientos que esta persona, porque no sé cómo se sienta, y más bien lo que reconozco es a partir de una representación y de una conceptualización que esta persona está sufriendo. Entonces, sin tener una emoción específica, yo puedo ayudar a esta persona basado en cómo estoy representando su situación. O por otra parte, como decían los empiricistas, ese juicio no tiene ningún impacto en mi vida cognitiva hasta que yo siento el dolor de esta persona que está sufriendo. Y cuando lo siento, eso es lo que me motiva a ayudarlo. Pero en fin, estos son tres aspectos de la empatía. No tienen que estar necesariamente separados o divorciados, pero sí pueden separarse y sí tienen roles distintos. Y como podemos ver, aquí entra un poco la distinción entre cognitivismo y no cognitivismo. Y la otra cuestión que es interesante sobre la empatía es que tiene consecuencias para cuestiones de valor. Y aquí es donde la cuestión del coaching es, los contextos de coaching son muy importantes, ¿no? Entonces, imaginen que están en un contexto en donde están con su
coachee y quieren saber cómo se siente, pero también quieren saber cómo va avanzando su proceso, cómo va desarrollando su situación interna. Y hay varias cosas que quieren saber, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que quieren saber es conocer. Este es el valor epistémico. Conocer cuál es el contexto del coachee, cómo lo está entendiendo, qué herramientas está utilizando, qué conceptos, qué aspectos de cómo uno está representando la situación del coachee son verdaderos o falsos. Son cuestiones de conocimiento asociadas con la versión cognitivista de las emociones, pero el valor de empatizar con el coachee de este modo es epistémico. Queremos conocer la situación. Pero también hay un tipo de valor moral, ¿no? Que es decir, yo cuando estoy en contacto con mi coachee, quiero generar confianza y quiero que mi valoración emocional sea verdadera, que sea legítima y que sea la base de una situación moral en donde yo no estoy explotando a mi coachee o mi coachee está manipulándome porque estamos usando las emociones de un modo inapropiado o de un modo manipulativo. Y entonces el valor no es nada más si estoy representando su situación de un modo verdadero o falso, sino si se está generando realmente este contexto de legitimidad donde va a haber una relación que tiene una base moral. Aquí la cuestión no es si estoy representando o no de manera adecuada o inadecuada al coachee, sino si estoy actuando de un modo bueno o malo, y si el coachee está actuando de un modo bueno o malo. Existen otras valoraciones que pueden tener consecuencias legales o prácticas, como por ejemplo, si el coachee malentendió una de las emociones, es importante que no se continúe de un modo donde no haya confianza y donde en vez de que haya una gestión de cómo nos sentimos, haya un recurso legal o un recurso Ana me ayudó a pensar en este ejemplo, un recurso en donde uno tiene que apelar a un arbitraje o a una cancelación o una cuestión contractual por un malentendido de tipo epistémico o moral. Y también hay cuestiones de valor práctico en donde es bueno generar estos contextos de confianza porque así es como más se facilita que haya un desarrollo del coachee, que haya un proceso en donde tanto el coach como el coachee logren las metas que quieren. Y entonces algo que es interesante es cómo estos contextos motivacionales, cognitivos y emocionales se relacionan a cómo uno actúa afectivamente, cognitivamente y motivacionalmente, que es lo que uno hace en estos distintos contextos de valor. Bueno, y esto tiene también una aplicación tanto teórica de la teoría de las emociones y de los tipos de empatía a contextos de confianza, como habíamos comentado en un momento anterior en los contextos de coaching. Y esto requiere también que haya una valoración de cómo se está representando no solo las emociones, sino la situación social en donde están ocurriendo, los contextos consensuales y de empatía, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, en qué tipo de empatía estamos usando. Estoy reconociendo a partir de cómo represento la situación del coachee su situación, o estoy sintiendo algo que está mal con el coachee y estoy empatizando a partir de mis propias emociones. ¿Está bien eso, reaccionar así o no? ¿Cómo va a relacionarse eso con mis motivaciones y con mis acciones? ¿Cómo voy a cambiar mi plan de cómo ayudar al coachee a partir de estas representaciones de si estamos de acuerdo o no? Y de cómo negociar cuando nosotros estamos en una situación con sentimientos encontrados, donde hay sentimientos de frustración o la sospecha de manipulación. Entonces, lo que es interesante es que
es difícil saber cómo aplicar una sola teoría a estos contextos que son más complicados. Parece ser, que es lo que voy a decir en un momento, que hay contextos que requieren cierto tipo de empatía y no los 3 tipos de empatía. Y hay contextos que requieren los 3 tipos. O sea, hay contextos que requieren que yo sienta algo que el coach siente, que lo represente bien y que actúe, ¿no? De un modo adecuado. Entonces, los contextos son personales y de interiorización, pero también de reacciones empáticas y de sentimientos compartidos. Y todo esto ocurre en un contexto social, en donde puede haber situaciones de asimetría, en una compañía, por ejemplo, y esto tiene algo de relación con el comentario que hizo Ana del coach líder, ¿no? De si hace sentido que alguien con el que uno tiene que gestionar estas emociones en contextos complejos puede realmente estar en una situación de asimetría, en donde el tipo de empatía que el líder podría tener sería quizá de tipo cognitivo, representando la situación emocional del coachee que está bajo su liderazgo, pero esto parece estar en conflicto fuerte con la generación de confianza neutral, que tiene que ver con una empatía legítima, de que uno está entendiendo los sentimientos a partir de la situación y no solo del contexto empresarial del liderazgo. Esto es algo que ya habíamos comentado y ahorita lo podemos pensar en más detalle. La complejidad de las emociones tiene que ver con su dependencia contextual y interna, ¿no? Hay mucha complejidad interna, esto es lo que enfatiza mucho el no cognitivista. Uno tiene sentimientos muy específicos, orientados hacia personas muy específicas. Por ejemplo, el ejemplo de los celos es un ejemplo en donde hay una persona en específica hacia la cual uno tiene celos, y es un sentimiento muy específico en un contexto muy específico, pero también la complejidad tiene que ver con los contextos en los que ocurren las emociones. Y aquí el no cognitivismo tiene mucho que aportar, porque entonces aquí lo que hay que entender es, bueno, ¿y cuál es el contexto en donde esta persona está sintiendo esto? Ah, bueno, ganó una elección, o ganó una promoción, consiguió algo, o está en un velorio, está en un museo. Entonces, tiene melancolía, pero no es una melancolía de tipo deprimente, tiene melancolía porque le gustó mucho esta pintura y le generó otros sentimientos. Entonces, la complejidad tiene que ver con que es difícil medir y representar las representaciones, tanto internamente como externamente. Aquí el ejemplo que pongo es el que alguien, yo habíamos hablado de este ejemplo, el que alguien esté sonriendo no es para nada determinante para saber si está a gusto, conforme, o incluso si es una situación agradable. Y vaya, esto es otra cosa que los biólogos han enfatizado mucho. Los seres humanos somos muy buenos para no solo gestionar, sino para fingir emociones, para actuar. De hecho, muchos contextos de confianza requieren que fingamos emociones y que las escondamos efectivamente. Y el lenguaje que utilizamos para hablar de las emociones es un lenguaje que tiene mucho espacio para fingir emociones, para pretender que uno tiene esas emociones. Entonces, generar una situación que se interprete como emotiva, con la intención de manipular, por ejemplo, es contraria a la empatía emocional, porque entonces yo no tengo esta emoción, pero estoy fingiendo que la tengo, pero sí estoy reconociendo que esta persona tiene esa emoción. Y entonces yo la puedo manipular, porque puedo decir, yo siento tu emoción, pero te voy a ayudar de este modo que no tiene que ver con cómo se siente la emoción, sino que tiene que ver con algo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Entonces no siento la emoción, no siento la empatía al nivel emocional, pero comprendo el estado emocional de la persona y lo puedo usar para bien o para mal. De hecho, la psicopatía es un modo de falta de empatía emocional, en donde el psicópata reconoce
las emociones de las personas, para explotar esas emociones sin sentir que están en situaciones de sufrimiento. Son personas que son muy buenas para predecir cómo van a reaccionar emocionalmente estas personas, pero lo hacen para manipularlas y para ponerlas en un contexto de crueldad. Bueno, es un ejemplo muy extremo de falta de empatía emocional, pero la idea es la manipulación casi se puede definir como un tipo de empatía cognitiva donde sé que voy a mandar una señal que la otra persona va a detectar como, por ejemplo, empatía de placer, pero que yo no reconozco como placentero y que quiero que la otra persona la reconozca como, como placentera, para entonces generar un contexto en donde yo puedo hacer algo que quiero lograr, ¿no? Entonces, no tengo la empatía emocional, pero sí tengo la cognitiva, porque puedo leer las emociones de la otra persona y explotarlas en el contexto práctico que estoy representando, ¿no? Y entonces esto genera un riesgo de manipulación, y es lo que decimos en este artículo en el contexto de situaciones médicas, que si uno solo utiliza algoritmos de predicción para cuidar pacientes, puede haber estos riesgos, ¿no? Porque la empatía que uno tiene con el doctor no es puramente representacional, ¿no? Es de confianza, y parece ser de confianza por lo menos emocional a cierto nivel. Y bueno, algo que parece ser muy importante es que quizá a pesar de que la teoría cognitiva y la teoría no cognitiva son incompatibles, porque tienen consecuencias muy distintas, algo que sí es cierto es que independientemente de que son incompatibles o incompatibles, quizá en contextos prácticos como los del coaching, uno puede usar lo bueno y lo malo, no lo malo, pero lo bueno de cada una de las teorías y aplicarlas de modos distintos. No importa que sean en teoría incompatibles, las ventajas pueden explotarse en modos específicos, precisamente porque la empatía no es una sola cosa, no es una sola emoción monolítica, sino que puede ser cognitiva, emocional o motivacional. Entonces, la empatía, como otras emociones, requieren tanto de juicios como de experiencias internas, independientemente de los debates que existan en filosofía y psicología. Entonces, para concluir y para abrir un poco el debate, y de nuevo podemos regresar a las diapositivas en cualquier momento para dar ejemplos más concretos. Un tema para debatir es que el uso de tecnologías virtuales y de inteligencia artificial en el contexto de interpretación y de gestiones emocionales va a ser un tema muy recurrente por ejemplo, ya es un tema muy importante en medicina, pero yo anticipo que va a ser un tema muy importante, y ya estuve en una charla donde hubo una presentación sobre realidad virtual. Va a tener un impacto muy fuerte en el coaching, porque estas tecnologías facilitan mucho reducir la distancia, facilitan mucho reducir problemas que tienen que ver con cómo uno se siente en contextos virtuales. Estos ya va a ser contextos virtuales que van a sentirse muy reales. Y entonces, como va a haber tecnología que lo que va a hacer es medir de algún modo no solo la identidad, sino el estado emocional de las personas, y va a poder de manera algorítmica predecir cómo va a reaccionar a otros tipos de contenido emocional, basado en lo que acabo de decir, que hay tres tipos de empatía. Va a haber un riesgo de manipulación muy fuerte en el uso de estas tecnologías, porque obviamente, aunque sean tecnologías que predicen y que reconocen y categorizan de manera muy precisa ciertas
formas básicas de emoción y de información, obviamente no hay una persona en el otro lado de la pantalla o en el contexto virtual. Hay una compañía que lo que le interesa es vender productos y no le interesa si está representando las emociones de las personas de manera correcta. Entonces, aquí el riesgo de esta manipulación en la gestión de emociones puede reducirse, y ya hay varios acuerdos o por lo menos principios que dicen que uno siempre puede, aunque haya uso de tecnología para medir y todo, uno siempre debe tener como coachee o como consumidor la opción de apelar, de hablar con una persona. Y creo que algo muy interesante es que esta opción de siempre hablar con una persona tiene que ver con esta empatía emocional. Es decir, bueno, me siguen vendiendo este producto, no me siento a gusto, puedo hablar con una persona para ver si me entienden, si empatizan, si puede haber algo de confianza genuina y no solo esta situación en donde estoy interactuando con estas bases de datos. Estos contextos en donde el coach debe interpretar aspectos motivacionales y emotivos sin empatizar, por ejemplo, pueden requerir representaciones muy complejas, y hay contextos, eso no lo leí muy bien, lo que debía haber dicho es, hay contextos, y esto tiene que ver con esta idea que había comentado de que independientemente de que las teorías en psicología, en filosofía, no son compatibles, en particular la cognitivista y la no cognitivista, en varios contextos, pues no importa que no sean compatibles, uno puede usar una o la otra. Por ejemplo, en contextos en donde el coach debe interpretar aspectos motivacionales y emotivos sin empatizar, pues hay que usar la empatía cognitiva, ¿no? Es decir, es que ahorita el coachee tiene sentimientos muy encontrados, es una situación muy difícil. Lo que tengo que hacer es cómo interpretarlo de un modo en el que no esté reaccionando de un modo tan personal como el coachee, sino ayudar a que el contexto se interprete de un modo menos emotivo, menos empático en el sentido emotivo, pero sí empático en el sentido cognitivo. Y por el contrario, habrá contextos, como este contexto que yo les decía, de siempre poder tener la opción de hablar con una persona en plataformas algorítmicas donde uno está interactuando con sistemas expertos. En esos contextos, esos serán contextos en donde se requiere una empatía genuina. No, genuina en el sentido de que hay una base emocional genuina y no simplemente una interpretación adecuada de la situación. Y no es que la empatía genuina sea siempre buena. Hay veces que uno empatiza y entonces eso genera inmediatamente antipatía. Esta es la crítica a la empatía de Paul Bloom, que es otro psicólogo que tiene varios artículos en donde él critica mucho a la empatía que le estamos llamando emocional. Y lo que le responden varios críticos, entre ellos Saki, es, bueno, es que hay que saber distinguir varios tipos de empatía. Cuando uno cuando uno genera antipatía a otra persona, lo que uno está haciendo es decir, yo tengo que usar este modo de empatizar con quienes son de mi grupo y no empatizar con estas personas que no son de mi grupo. Entonces yo no tengo la empatía motivacional de ayudarlos, por el contrario, no quiero ayudarlos, quiero perjudicarlos. Entonces no es solo que haya una emoción antipática, sino que hay un juicio. Y cuando hay una emoción genuina, de decir, es que estos con los que tengo, esto va a ser un poco complicado, pero espero que con la presentación anterior haga sentido. Con este grupo tengo antipatía cognitiva, no los quiero ayudar, los represento conceptualmente como gente opuesta a cómo yo represento mi situación conceptual, emotiva, y no tengo, por lo tanto, empatía motivacional. No los quiero ayudar, por el contrario, los quiero perjudicar. Pero si tuviera empatía emocional, vería que yo al perjudicarlos les estoy causando cierto tipo de dolor, y si tuviera empatía emocional con ellos, entonces
dejaría de perjudicarlos, trataría de ayudarlos. Entonces, aquí los modos de empatía pueden entrar en conflicto y entonces no es que un tipo de empatía siempre sea buena o mala, sino que dado un contexto, cómo se evalúe qué tipo de empatía se está usando puede ser bueno o malo. Entonces el contexto es lo que es muy importante y esto tiene mucho que ver con la crítica que les comenté de Lisa Feldman Barrett. Y entonces los contextos pueden ser muy complejos. Por ejemplo, puede haber un contexto, y aquí de nuevo le agradezco a Ana por haberme mencionado este ejemplo. Hay contextos en los que uno tiene que hacer es mostrar vulnerabilidad. Y aquí de nuevo viene la pregunta esta de cómo hacer esto en un contexto de coaching de liderazgo. Porque cuando uno genera vulnerabilidad, piensen en el ejemplo donde yo no tengo, o sea, por ejemplo, yo tengo mucha antipatía al equipo de soccer que siempre le gana a mi equipo, ¿no? De fútbol. Aquí le llaman soccer en Estados Unidos. El equipo de fútbol que es siempre mi enemigo, yo tengo una antipatía brutal a ellos, pero yo no sé cómo se sientan, vaya, yo simplemente los juzgo como el grupo ajeno al mío y no los quiero ayudar. Pero si llega a haber un accidente, llega a haber una situación donde requiera empatía emocional, pues puedo ayudarlos, ¿no? Lo que tengo es que entender que este contexto ya no es de rivalidad, sino tengo que mostrar cierta vulnerabilidad porque ahora nos tenemos que ayudar de algún modo, ¿no? Entonces, en lugar de siempre estar recomendando o representando, hay contextos en donde la empatía requiere cierta o mucha vulnerabilidad, porque entonces lo que se requiere es una reacción emocional genuina y no un juicio abstracto de si se interpretó la situación correcta o incorrectamente. Bueno, eso es lo que quería compartir básicamente con ustedes y pues podemos regresar, podemos, no sé cómo tú quieras organizar esto, Ana, preguntas de la segunda parte o abrirlo. Mientras le dejamos a Pilar que organice un poco las preguntas que nos han llegado por el chat, te pediría, bueno, primero he sacado como conclusión, a ver si estoy acertada, que tal como está la evolución de la inteligencia artificial, no tenemos un riesgo cercano a que los robots nos puedan sustituir como coaches. Eso es así, ¿no? Completamente no. Correcto. No, de hecho las compañías dicen que sí, que estamos muy cerca. Las compañías que están invirtiendo billones de dólares en la inteligencia artificial dicen que cada vez estamos más y más cerca, pero en realidad estamos muy, muy lejos, incluso de sistemas muy básicos que puedan hacer cosas de inteligencia que cualquier animal puede hacer. Estamos muy lejos de alcanzar eso. Son tecnologías muy exitosas, pero para aspectos muy reducidos. Completamente específico, completamente determinado para... son algoritmos como, por ejemplo, dado una base de datos, clasifica estos contenidos o reconoce ciertas caras como de ciertas personas. Son sistemas de reconocimiento hasta ahora. No tienen ni la complejidad de la más básica para generar un juicio o para, olvídate de tener emociones. Entonces, muy lejos de que los coaches pierdan su trabajo a estos sistemas. Por el contrario, estos sistemas lo que generan es la necesidad de que haya gente que entienda su trabajo en contextos donde las plataformas van a ser usadas para medir y para generar predicciones de comportamiento, y entonces ahí lo que va a necesitar, lo que hace falta ahí es como en el caso de la medicina. Está muy bien que uses la inteligencia artificial si estás detectando tumores o si estás desarrollando vacunas, pero está pésimo que uses un sistema experto si estás usándolo para cuidar enfermos, donde ahí lo que debe haber es un ser humano, un doctor o una enfermera. Tú has escrito mucho, has publicado sobre este tipo de temas y sobre inteligencia artificial,
y has escrito artículos, libros, y entiendo, creo que me contaste que a corto plazo, a principios del año que viene, va a salir un libro tuyo nuevo, ¿no? ¿Vas a publicar algo? Cuéntanos un poco de qué va ese libro. Muchas gracias. Bueno, pues el comercial es que es un libro basado en lo que he publicado y en estas ideas de riesgos emocionales, riesgos cognitivos al usar tecnología de inteligencia artificial. Y ese libro va a salir en febrero y la ventaja es que va a ser open access, va a ser va a poderse bajar de la red por completo y es sobre el valor y la agencia en cuestiones de inteligencia artificial. Les podría compartir el link si no está prohibido, pero todavía no sale el siguiente semestre en febrero y los temas están relacionados con estos contextos en donde hay una de las tesis que defiendo en el libro es que incluso en el caso de que se desarrolle la inteligencia, lo que le llaman aquí inteligencia general artificial, no tenemos inteligencia artificial incluso para cuestiones muy, muy específicas, como por ejemplo resolver problemas prácticos para hacer una casa, ¿no? No tenemos un sistema de inteligencia artificial experto que haga eso. Tenemos robots que pueden tener programas que de una manera preordenada hagan eso y inteligencia artificial que haga cuestiones de estadística para predecir ciertas cuestiones de cómo mejor construir este edificio. Pero no existe un sistema al que le podamos decir, mira, aquí hay un terreno y haz una casa y tú llenas las formas y haces todo. Eso no existe. Y vaya, yo creo que no va a existir en mucho tiempo. La inteligencia general artificial es algo todavía mucho más complejo, porque ahí entran juicios, entran representaciones, aprendizaje. Estos son sistemas que aprenderían, por ejemplo, lenguajes, aprenderían a jugar varias cosas, aprenderían a sociabilizar. Vaya, la inteligencia del tipo que tenemos nosotros. Y lo que yo digo es, incluso si se llegara a generar un tipo de inteligencia artificial general para el conocimiento de varias cosas, para el conocimiento científico, conocimiento político, etcétera, yo lo que argumento en el libro es que no podrá haber, en principio, no puede haber sistemas generales de inteligencia que puedan completamente reemplazar la interacción humana por la falta de emociones basadas en nuestra biología y nuestra evolución. O sea, las emociones, en el mejor de los casos, las emociones de la inteligencia artificial son por definición artificiales. Entonces generan una serie de riesgos muy fuertes para la generación de contextos en donde uno interactúe con estos sistemas. Gracias por la pregunta. Apasionante, apasionante tema. Pues oye, le cedo la palabra a Pili para que nos dirija un poco, nos plantee las preguntas que nos han llegado. Gracias, Carmen. Perfecto, Ana, sí, porque tenemos bastantes, hay bastantes preguntas entre los asistentes. Mira, Jesús comenta, ¿es posible negociar las emociones? ¿Será diferente de aprender a gestionarlas a través de la empatía y escucha activa? Sí, muy, muy buena pregunta. Aquí lo interesante es que esta es una de las ventajas del cognitivismo, ¿no? El cognitivismo lo que dice es, las emociones son un tipo de juicio y entonces cuando uno gestiona las emociones, lo que uno hace es ver cómo ciertas emociones se relacionan representacionalmente con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo celos, voy a tener una situación poco placentera, pero sé que como es un juicio, puedo estar equivocado de cómo estoy juzgando la situación. Y entonces puede ser que estoy reaccionando de un modo excesivo, ¿no? O puede ser que la negociación sea puramente interna y decir, es que mi evaluación de la situación, no solo de cómo me siento, de la situación y de cómo me siento, me lleva a pensar que cómo me siento es una cosa en donde estoy reaccionando de una manera excesiva y el juicio me hace pensar que realmente no es una situación grave, no tengo por qué tener celos, no. Vaya, yo estoy reaccionando de modos muy, muy poco racionales, ¿no?
Y esa negociación es interna, puede ser externa, puede decir, oye, en el caso de los celos, ¿sabes qué? Me dieron celos esta situación, y entonces recibir información extra y entonces valorar la situación dado el nuevo contexto, la nueva evidencia, la nueva situación. La teoría cognitivista tiene espacio para esta negociación, pero la negociación sí es muy sentida, ¿no? Entonces uno siente celos, pero también siente incertidumbre, ¿no? Entonces dice uno, bueno, es que tengo muchos celos y me da coraje, pero pues también tengo cierta incertidumbre, ¿no? No estoy muy seguro de cómo reaccionar, de cómo sentirme. Lo que es interesante es que las emociones, dependiendo que uno piense, sí tienen un vínculo mucho más directo a la acción, si uno va a ayudar a la persona, si uno va a reaccionar de un modo violento, si uno va a reaccionar de cierto modo y va a actuar de cierto modo. Las emociones, que son las más intensas, tienen un camino muy directo hacia la acción que los juicios quizá no tengan, ¿no? Entonces, esta cuestión es esta pregunta es muy rica porque la gestión puede ser interna o puede ser externa, puede ser simétrica o asimétrica. Uno puede decir, sabes que esto hay que hacerlo de modo consensuado, hay que ver cómo nos sentimos, o puede ser, a mí no me importa cómo te sientes tú, o a ti no te importa cómo me siento yo. Esto es algo que tengo que gestionar yo, es algo que tengo que entender yo. Y puede ser a partir de juicios o puede ser a partir de emociones. Entonces, hay contextos en donde la gestión es muy difícil. Por ejemplo, si uno siente coraje o resentimiento, volver a una situación de confianza va a ser muy difícil por cómo uno se siente, ¿no? Y hay otros contextos en donde, como en el contexto del coaching, que es un contexto personal, pero también profesional, en donde uno dice, bueno, es que sí tengo que poner al lado cómo me siento, este no es nada más mi amigo o mi familiar, este es mi coachee. Y entonces sí tengo que tener un juicio preciso, adecuado de su situación cognitiva y emocional. Espero que eso haya ayudado. Pepe nos comentaba, confianza genuina, genial el concepto. Pregunta para el ponente. ¿Se puede definir esta confianza genuina? ¿Tiene características o variables concretas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Un poco la idea con la confianza genuina es que existen dos cosas. Existe una como resonancia emotiva en donde yo no estoy manipulando la situación, yo no estoy simplemente prediciendo cómo va a actuar la otra persona o tratando de obtener cierto resultado de cómo yo estoy fingiendo ciertas emociones. La interacción es genuina, la interacción es yo me siento de este modo, la otra persona se siente de este modo, mi coachee y yo tenemos este rapport, esta empatía que tiene una base emocional y los dos estamos a gusto, los dos tenemos confianza. Pero también requiere que uno esté representando la situación de un modo genuino en el sentido epistémico. Entonces, no es solo que uno tiene la base emocional genuina de decir yo tengo confianza en esta situación, yo confío en lo que mi coach me está diciendo y siento hasta cierta empatía emocional, entiendo su situación, entiendo cómo está la situación que está confrontando. Pero vaya, si lo estoy representando de un modo inadecuado o lo que estoy sintiendo es parcialmente correcto y hay algo que no estoy entendiendo, entonces lo genuino no solo tiene que ver con cómo me siento yo y el espejo empático de cómo se siente mi coachee, tiene que ver con que realmente entienda cómo está su situación, si estoy entendiendo su situación en general de modo adecuado, porque eso va a tener un impacto muy fuerte en cómo yo la voy a ayudar o ayudar. Porque entonces si no estoy entendiendo, si lo único que tengo es esta base que siento que es genuina, emocional, pero estoy malentendiendo la situación en general, como una situación en donde los problemas son más graves que lo que yo estoy representando, entonces las acciones que yo voy a tomar van a tener un efecto negativo, independientemente de que sí hay una base genuina. Entonces, eso es lo que es interesante de las emociones. Tienen esta dimensión social y
y de representar una situación de manera adecuada, pero tiene una dimensión muy importante personal, emotiva, y en el mejor de los casos tienes las dos. En el peor de los casos existe una representación muy adecuada, pero una antipatía en donde lo que estoy haciendo es explotarte, ¿no? O tratar de manipularte. Y es precisamente porque las emociones son tan complejas y tan interesantes que pueden existir estos problemas. Alain tiene una duda, dice, si es necesario un contexto para identificar con sentido una emoción específica, ¿cómo alguien puede generar una empatía cognitiva si no tiene referencia contextual de dicha emoción y crear representaciones conceptuales? Esa es una muy buena pregunta. Ese es precisamente el problema de los mundos virtuales y de contextos en donde uno ignora muchos aspectos fundamentales de la situación emotiva de las personas. Por ejemplo, en un contexto virtual todo está diseñado para promover ciertos productos, entonces es muy difícil ver cómo el contexto se relaciona con cómo se siente una persona en ese contexto. Y en varios de esos contextos lo que existe es un avatar que está sonriendo, que es el equivalente a un emoji. Uno no puede ver a la persona. Entonces, en esos contextos las posibilidades de manipulación son fuertísimas. Pero incluso en contextos no virtuales, en una junta, por ejemplo, ¿no? Saber si un comentario fue bien recibido o no, saber si un comentario ofendió a alguien o no, pues es algo que no tiene que ver nada más con qué gestos hizo una persona, ¿no? Si lo único que tengo es la sesión en Zoom, por ejemplo, ¿no? Y hubo un contexto problemático, pero todo ocurrió en Zoom, es más difícil saber qué tan tensa fue la situación así estuviéramos en persona, ¿no? Porque el contexto personal tiene un contexto, genera un contexto interpretativo muchísimo más amplio. La persona, por ejemplo, estaba moviendo la pierna, haciendo algo con su pluma. Todo eso se pierde en un contexto en donde lo único que vemos es el rostro. Ahora, en otros contextos en donde queremos saber cómo reaccionó una persona, simple y sencillamente a partir de un cuestionario, por ejemplo, pues ahí también estamos perdiendo mucha información de cómo se siente la persona en el contexto en donde actuamos con ella. Entonces, no es solo que la información que recibimos es parcial, siempre va a ser parcial, sino que si lo que hacemos es basar nuestro juicio de un estado cognitivo emocional de una persona siempre en información parcial, entonces no es que actuemos de una manera errónea, sino que generamos muchos riesgos de que estemos malinterpretando las emociones de la otra persona. Entonces, por eso es bueno, y creo que en el coaching eso es una idea muy importante, tener varias fuentes de información, ¿no? Los antecedentes educativos personales de la persona, lo que quiere lograr la persona, sus motivaciones, sus metas, su contexto social, la dinámica personal con la persona, cuestiones comunicativas, cómo uno se comunica con la persona, si hay problemas comunicativos o no. Todo esto enriquece y previene que haya riesgos de manipulación y de juicios que no están basados en representar el contexto de modo adecuado. Espero que esto... bueno, lo último que quiero decir es que los contextos también dependen. Hay veces que el contexto es, quiero saber si esta persona, si mi coachee realmente tiene estas metas basado en lo que yo sé de lo que ella está haciendo. Eso es un contexto epistémico, ¿no? Donde cómo me siento yo no importa. Es lo que yo estoy juzgando, ¿es verdadero o es falso? ¿Son sus metas o le estoy poniendo metas que no tiene? Otro contexto es emocional. Noto a mi coachee, la noto bastante, ¿no? Poco amable, quizá hice algo. Ahí lo importante es saber cómo se siente.
y cómo me siento yo, y a ver si empatizamos o no empatizamos, o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ahí ya hay una cuestión emotiva, el contexto es más emotivo. Y hay otros contextos en donde, desafortunadamente, es un contexto mucho más práctico y legal, en donde uno dice, bueno, mi coach quiere hacer esto, pero tiene el modo en el que está conceptualizando esto tiene problemas de modos jurídicos o de modos prácticos, y aquí lo que tengo que hacer es más o menos hacerle ver que el contexto tiene estas otras implicaciones que no está percibiendo, ¿no? Que también es un contexto epistémico, pero con consecuencias de otro tipo. No es nada más si es adecuado o no adecuado, sino si tiene ciertas consecuencias prácticas o legales. Seguimos con Anaura, que nos dice, leo textual, ¿cómo se han controlado los algoritmos empleados en esas nuevas tecnologías virtuales para la manipulación de los usuarios de dicha tecnología respecto a las emociones, tanto en adulto como en adolescentes? Sí, bueno, como yo comenté, y vaya, por cierto, nunca puse el link, ahorita lo pongo aquí del libro. Yo argumento en este libro que la inteligencia artificial siempre va a generar contextos de riesgo en nuestras interacciones emocionales, porque no tienen la capacidad de estos algoritmos ni de representar las emociones complejamente, en términos de metas, motivaciones, conceptos. O sea, imagínense nada más que un algoritmo tenga que determinar si estamos deprimidos o si estamos melancólicos. O sea, esas son cosas que incluso nuestros familiares tienen problemas haciendo, ¿no? Entonces, vaya, los contextos son muy complejos, los riesgos de manipulación son muy graves, y en el contexto comercial, por ejemplo, de la economía de la atención, y creo que esta pregunta tiene mucho que ver con la economía de la atención, los clickbait, los algoritmos que están buscando que uno se obsesione adictivamente a ciertos productos, a ciertos contenidos, no solo son manipuladores, esos algoritmos no solo son manipuladores desde la perspectiva emocional, son manipuladores desde una perspectiva psicológica básica, en donde lo que estas compañías quieren es dominar nuestra atención y explotar nuestra atención para fines comerciales, y con cuestiones sociales de un impacto muy fuerte, sobre todo para adolescentes y niños, donde son muy vulnerables a este tipo de manipulación tecnológica. Y digo, no sé qué tanto eso se aplique al tema del coaching, pero este riesgo de explotación comercial claramente tiene una implicación fuerte para el coaching, y la cuestión social en general, el aspecto social de cómo estamos entendiendo estas tecnologías y de cómo están reduciendo nuestra confianza en nuestras instituciones y en nuestras relaciones sociales, tienen que ver con que nuestra atención está dominada por estos algoritmos, por estos contenidos que están manipulados para mantenernos adictivos con contenidos que encontramos muy atractivos y que completamente favorecen nuestra perspectiva, que puede ser muy sesgada, ¿no? Ya es muy conocido que el uso de esta tecnología en el contexto político generó una situación terrible desde Brexit hasta la elección de Estados Unidos, y es porque balcaniza, aísla a las personas en burbujas de información, en donde lo que les interesa es seguir generando contenidos que ellos encuentran adecuados y encuentran favorables. Y entonces aquí es donde la cuestión de empatía y la manipulación de empatía tiene un lugar claro, porque los que me siguen en Twitter, los que me siguen en Facebook, los que me dan likes, son gente que va a tener mi empatía cognitiva. Yo no sé cómo se sientan. Y obviamente, si es un algoritmo, pues el algoritmo no siente nada. Pero lo que como soy ser humano, lo que sí que va a generar es una antipatía muy fuerte a los que no les gusta, los que me dan dislike, los que no me siguen, los que dicen cosas malas de los que me siguen y me favorecen. Ahí sí que voy a generar emociones negativas. Entonces, lo que pasa a nivel social es se pierde la confianza, se genera más desinterés
en la interacción genuina, se genera más incertidumbre y odio a los que opinan distintos a mí. Y todo esto se genera a partir de manipulación informativa que está orientada, aquí el término que usan algunos teóricos es weaponized technologies, una tecnología que está industrializada casi en un sentido armamentista para mantenernos como consumidores de cierto tipo de información. Entonces, claro que hay manipulación y riesgos muy fuertes de manipulación a nivel social, y obviamente los efectos sociales de esto se ve muy claro en la cantidad de problemas de atención que tienen los niños y los adolescentes, la cantidad de contenido a la que están adictos y los riesgos de que están expuestos a esos contenidos de manera constante. Seguimos con Pepe, que dice, ¿cómo influye el lenguaje, producción de contenido, en la creación de confianza genuina en procesos de coaching? Muy buena pregunta. Hay veces que yo lo que diría es, lo que hace muy difícil esta pregunta es que depende también mucho del contexto. El lenguaje no es solo lo que uno expresa verbalmente, eso es lo que es tan complejo de las emociones. El lenguaje emotivo es contextual. Entonces, cómo se genera un lenguaje en una conversación va a depender mucho de qué tipo de contexto sea y qué tipo de meta comunicativa tenemos en ese contexto. Entonces, por ejemplo, en el contexto epistémico, que yo le he llamado epistémico, ¿no? De donde yo soy coachee y uno de ustedes es mi coach. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan una situación, unas metas que yo tengo, ¿no? Ahí el lenguaje que debe haber es un lenguaje orientado a metas epistémicas, ¿no? Es decir, yo les tengo que dar evidencia de qué es lo que yo estoy haciendo y qué metas tengo y cómo me siento con respecto a esas metas. Y ustedes tienen que generar lenguaje epistémico de que esa evidencia y de que sus creencias están realmente siendo sensibles a la evidencia que yo les estoy dando, ¿no? Entonces, lenguaje como decir, yo entiendo que esas son tus metas, entiendo cómo quieres alcanzarlas, comprendo que esta es la situación, la represento de este modo, veo que esta evidencia que ofreces está basada en esta información. Un lenguaje de reconocimiento de la información que yo estoy ofreciendo. En otros contextos, el lenguaje tiene que ser más afectivo. Si, por ejemplo, el contexto es, yo siento que no fui escuchado la última vez pasada y ahorita me siento un poco mal, la verdad es que no sé si quiero seguir esas metas y estoy confundido. Entonces ahí el lenguaje tiene que ser, bueno, no es un lenguaje de, dame evidencia de que estás confundido, tiene que ser un lenguaje más empático y de vulnerabilidad, de decir, bueno, yo entiendo, a ver, ¿por qué no me dices cómo te sientes? Dime, o expresas de un modo más emotivo cómo te sientes y voy a tratar de entender tu situación y no nada más representarla. Y entonces el lenguaje tiene que ser afectivo, ¿no? Yo entiendo que te sientes así, yo también me he sentido de un modo similar en otras situaciones y así es como puedes hacerle o así es como yo le hice, ¿no? O quizá tus sentimientos están tomando el timón y tienes que tomar cierta distancia con la situación. Y por eso el contexto de coaching es tan rico, porque hay contextos en donde, creo que todos estos contextos son relevantes, hay contextos en donde el lenguaje tiene que ser un lenguaje casi técnico de representar la situación de metas y goles de un modo adecuado y correcto. Y hay contextos que pueden ser muy cercanos a ese contexto, en donde uno no debe perder la confianza y el respeto y sobre todo la relación genuina emocional entre el coach y el coachee. Pero sí, claro que, o sea, en respuesta a la pregunta, creo que el lenguaje que se genera tiene que ser sensible al contexto de evaluación de la interacción entre coach y coachee. Sí. Espero que... no sé si hay alguna otra pregunta. Nos estamos acercando
Así. Sí, tenemos de Diego, transmite, ¿no? El gran miedo, dice, ¿crees que una máquina de inteligencia artificial podrá sustituir la labor de un psicólogo o de un coach? Sí, bueno, mi respuesta es no, para nada. Y creo que no para nada, y sobre todo en cuestiones emocionales, incluso si la inteligencia artificial fuera general, como que es el sueño dorado de aquí de Silicon Valley, incluso ahí sería una cuestión muy riesgosa pensar que pueden reemplazar a un ser humano con emociones como un psicólogo o como un coach. Yo creo que en el peor de los casos así de ficticios, ¿no? El Terminator o Robocop, donde se genera esta situación, al psicólogo lo reemplazan antes que al coach, porque el psicólogo sí hace medidas, vaya, el psicólogo es un científico que mide cuestiones mentales y tiene que hacer predicciones, usar estadística, y vaya, esas son cosas que eventualmente puede beneficiarse de tener sistemas expertos de inteligencia artificial, pero el coaching es una actividad tan personal que yo la verdad no le veo, pero ningún futuro aquí al uso de inteligencia artificial. Sí le veo algo de futuro al uso de tecnologías que expertas que, por ejemplo, faciliten la generación de ciertos datos y que estén interfazadas, aunque sea de modo comercial, con mundos virtuales, porque eso beneficia mucho a las personas que están con mucha distancia interactuando a partir de pantallas. Estos son mundos que se sienten más inmersivos, que generan más empatía, si uno los quiere pensar de este modo. Pero incluso en ese caso, donde sí hay seres humanos interactuando en este mundo inmersivo, también existen los riesgos que había comentado, que es que estos mundos están diseñados por compañías que lo que quieren es vender sus productos, no quieren ayudar a los clientes de una manera donde las emociones y sus expectativas importen, ¿no? Yo tengo... venga, Sí, por favor. por último, Graciela, en ese sentido, ¿no? Ella decía, ¿no cree que cuanto más inteligencia artificial se desarrolle, tendremos más trabajo los coaches para seguir siendo humanos y expresarnos como tales? Sí, me gusta mucho eso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de medicina, para poner un ejemplo con el que estoy mucho más familiarizado porque he escrito sobre esto, en el contexto de medicina va a haber mucho uso de inteligencia artificial que va a reemplazar al doctor que está viendo la radiografía. Porque, vaya, estos sistemas estadísticos son muy exitosos en reconocimiento de patrones de información. Pero lo que va a exacerbar es la necesidad de tener doctores junto al paciente cuando esté en camilla, junto a las enfermeras que estén empatizando realmente con el paciente. Vaya, que los hospitales no se vuelvan un Facebook, ¿no? De donde llega un robotcito con pastillas, ¿no? Sino que sean genuinamente lugares de empatía humana donde un ser humano está sufriendo y merece el respeto y la empatía de otro ser humano. Que eso es fundamental en la medicina. Uno no puede pensar la medicina sin eso, la práctica de la medicina. Y de manera similar, en contextos donde todo se va a virtualizar y todo se va a volver algorítmico y va a haber sistemas expertos que le van a decir a las personas qué hacer y van a estar en el casco que le van a vender a todo el mundo del metaverso y va a haber, ¿no?, señales de ya viene tu junta y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, pues ahí tener un coach va a ser fundamental, porque entonces uno va a perder totalmente la noción de lo humano. Y entonces es una propuesta que a mí me gusta mucho, que va a haber contextos en donde la inteligencia artificial va a tener un uso muy prevalente, pero muy limitado, y va a haber la necesidad de, por ejemplo, ya existe principios y legislación que dice, cuando uno tiene interacciones con un sistema experto de inteligencia artificial, uno tiene el derecho de siempre pedir hablar con un ser humano. Y ahí es donde uno se da cuenta que la dimensión humana, que es la que existe en el coaching, no puede ser eliminada, no puede ser algo secundario en nuestras interacciones. Es lo interesante de las emociones. Las emociones no pueden reemplazarse con una plataforma
informativa. Las emociones es algo que nos guían y que sentimos, y que si no las tenemos como guías genuinas de cómo vamos a vivir nuestra vida, perdemos lo que nos hace humanos prácticamente. Bueno, yo creo que ya va siendo momento de ir cerrando, y antes de ceder la palabra al cierre definitivo por parte de Paco y de la presidenta, no, si me permites, y si puede ser con una respuesta lo más rápida que puedas, es una cuestión que me ha sugerido tu ponencia al hablar de la lista de emociones, donde algunas de ellas que has incluso verbalizado sonaban más a lo que entendemos como valores, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún criterio para distinguir cuándo estamos entre una emoción o ante un valor? Tanto que se usa también esa palabra, ¿no? Esa es una gran pregunta y profunda pregunta en filosofía. Muy rápido, las emociones supuestamente son o estados cognitivos que tenemos que representar, o emociones y sentimientos que tienen una complejidad que sentimos en nuestra vida interna. El valor de las emociones tienen que ver con si las emociones son buenas o malas, dado cierto criterio de lo que es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, el odio encarnizado, es una emoción que todos podemos sentir, pero es mala porque nos lleva a la violencia. El placer muy extático, muy egoísta, puede ser malo si es destructivo, pero puede ser muy bueno si es compartido. Entonces, las emociones tienen un valor, pero el valor les viene de una teoría del valor, moral, estético, epistémico. Pero vaya, ese valor que le atribuimos a las emociones viene de que las emociones tienen esta complejidad en nuestro comportamiento, y es por eso que las podemos valorar a partir de la moralidad o la ética o la epistemología. Pero vaya, esta es una pregunta... Ya me imagino que es un tema enorme. Te agradezco el esfuerzo de síntesis y bueno, ya aprovecho para agradecerte un montón el haber estado aquí, el haberme permitido interactuar contigo en esta charla. Fue un placer. Un placer y muchísimas gracias, y le cedo la palabra a nuestra querida presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu esfuerzo de síntesis y de ajustarte al horario y a responder las preguntas de nuestros acompañantes y de nuestros compañeros con esa precisión y ese rigor. Muchas gracias por la reflexión que nos traes hoy, que a mí me gustaría enfatizar la toma de conciencia de responsabilidad que tenemos como coaches, puesto que es tan fácil generar emociones y gestionar emociones de forma no adecuada, por decirlo de alguna manera. Sí. La manipulación a veces es tan fácil y a veces hasta incluso inconsciente, ¿no? Que tomar conciencia de nuestra responsabilidad me parece muy, muy importante como reflexión para los coaches en el día de hoy, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Repites escenario, que ya nos acompañaste en el foro científico muy, muy amablemente y también con gran valor en tus aportaciones. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en la tarde de hoy. Así es que nada, acción y hasta la próxima.